Es inevitable que tengamos roces o que alguien nos hiera y ofenda. Nadie está libre de herir. Mas, ¿qué hacen esas personas que salen de las ofensas edificadas y fortalecidas, mientras que otras, en la misma circunstancia, se hunden y desesperan? Cuando alguien nos lastima, podemos elegir enojarnos, guardar rencor y huir, o bien agredir, pero también podemos elegir perdonar. La mayoría emite sobre los acontecimientos juicios estereotipados. Los ven a través de lentes deformantes de sus expectativas, de sus prejuicios personales y culturales, o a través de la opinión de su entorno. No intentan descubrir su sentido profundo. La ofensa conduce al conócete a ti mismo, a encontrarle un sentido a la pérdida. Para esto, primero, habrá que hacer un duelo de la situación anterior. Segundo, dedicarse a un mejor conocimiento personal y a los proyectos futuros. Este periodo intermedio es fundamental y determinante. Hay que profundizar cuidadosamente en el antes de iniciar el tercer tiempo, que es el de la reorganización de la vida de cara a un nuevo comienzo. El gran peligro es descuidar esta fase decisiva, tratando de volver atrás para encerrarse, o bien pasando de inmediato a la fase del nuevo comienzo vital. En ambos casos, no ayuda a avanzar. ¿Por qué tiene tanta importancia la fase intermedia? Una vez que la herida es menos aguda y preocupante, es preciso detenerse y hacer balance del acontecimiento desgraciado. ¿Cómo he llegado a ponerme en una situación tan vulnerable? Durante ese periodo intermedio surgirá una tercera pregunta. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué nuevas razones para vivir me voy a dar? Estas respuestas están en el propio interior. Hace falta tener valor y paciencia para dejarlas emerger y acogerlas. El ofensor tendrá que reconocer su parte de responsabilidad en la falta. Tendrá que estar dispuesto a escuchar al ofendido para evaluar mejor la importancia y la intensidad de la herida. Porque aunque no le sea posible suprimir el sufrimiento del ofendido, al menos puede entenderlo. Respecto a los daños e injusticias cometidos, tendrá que repararlos en la medida de lo posible. Con la ruptura que proporciona la ofensa, uno se hace cada vez más capaz de abandonar las ilusiones y expectativas imposibles respecto a sí mismo y a los demás. Después de descubrir el sentido de la ofensa, podrías configurar una nueva visión de tu vida. Así te darás cuenta que el ofensor no es el único responsable del acontecimiento penoso, sino también el ofendido. Y debe buscar la verdad sobre sí mismo y aprovechar su experiencia desgraciada para revisar algunas de sus actitudes y modos de entablar relaciones. La ruptura de la relación, por penosa que sea, permite al ofendido examinar su situación de dependencia y ser más autónomo. Cuanto más profunda es la decepción, más predispone a ver solo los defectos del ofensor
y a querer destruirlo. El peligro es aún mayor cuando se trata de una persona cercana y amada. Sin embargo, el comportamiento culpable del ofensor dista mucho de ser la última palabra sobre él, pues a pesar de sus faltas, es capaz de cambiar y de mejorar. Jesús nos invita a cambiar el móvil perverso y a descubrir en el ofensor aspectos hasta ahora desconocidos. Comprenderle es descubrir el valor y la dignidad del ofensor. La responsabilidad de los cambios no depende únicamente del ofensor, sino también del ofendido, que debe aprender a no ponerse en situación de volver a convertirse en víctima. Y ahora te invito a que reflexiones. ¿Qué te ha aportado la experiencia de haber sido injuriado, insultado o víctima de una infidelidad o una injusticia? ¿Qué has aprendido de esa experiencia? ¿Cómo te ha hecho crecer esa prueba? ¿Hasta qué punto ha tomado tu vida un nuevo rumbo? Gracias a la sucesiva toma de conciencia y a la aceptación de tu sufrimiento interior, te encuentras dispuesto a comprender a tu ofensor y de este modo has sentado y establecido las condiciones psicológicas del perdón. Cuando alguien te ofende, esa maldad del ofensor entra en ti y una parte tuya se vuelve mala. Y esto se llama identificación con el agresor. La gente prefiere identificarse con el agresor que con la víctima. El problema consiste en que incluso una vez desaparecida la ofensa, la víctima sigue siendo su propio perseguidor. Y te das cuenta por la amargura que tiene y porque se expresa con insultos dirigidos a uno mismo. Y esto le lleva a sentirse culpable, a deprimirse y a tener estados de angustia. Perdónate el haberte identificado con el ofensor. Y ahora entra en ti mismo. Tómate tiempo para ver con los ojos de la imaginación al que te ha hecho daño. Repasa lo que sabes de su historia personal. Si tienes valor, ponte en su lugar y pregúntate lo que te habría pasado si hubieses tenido que vivir los mismos acontecimientos que él o ella vivieron. Después te invito a descubrir la intención positiva que animaba a tu ofensor al realizar esos actos reprensibles. Deseo de protegerse a sí mismo, necesidad de poder, la salvaguarda de su dignidad. Recuerda que reconocer la intención positiva no significa estar de acuerdo con los medios que tu ofensor utilizó para llevarlo a la práctica. La intención positiva de un suicida es dejar de sufrir. La de un padre violento, controlar a su hijo. La de un joven ladrón ocasional, probar su valor ante sus amigos. Y la de un niño rebelde, demostrar su poder a sus educadores. Con esa misma intención positiva, algunas personas creen que deben herir a otra para hacerle corregir y progresar. Lamentablemente, cuántas humillaciones se inflige en la educación y con la mejor voluntad del mundo. En todos estos casos, las víctimas sufren graves perjuicios. Saber que los responsables de esos daños no lo han hecho a propósito no puede eliminar
los sufrimientos padecidos, pero puede al menos atenuar la repugnancia a perdonar. Haz una lista de los defectos que ves en tu ofensor, sobre todo lo que más te irrita. Después, aplícate cada uno de ellos. Por ejemplo, después de haber dicho, odio su agresividad, piensa, yo también soy agresivo. Quizás descubras, bajo el defecto que le reprochas, una parte mal amada de ti. Si es así, disponte a acogerla para integrarla en el conjunto de tu personalidad. Por ejemplo, acepto mis lados dulces y mis lados agresivos. En el contexto del perdón, el enemigo o el ofensor nos remiten a esas partes mal amadas de nosotros mismos y que constituyen nuestra sombra. Por tanto, amar al enemigo supone acoger mi propia sombra, lo que no acepto en mí, lo que me da miedo, lo que me hace sentir vergüenza. En definitiva, esforzarme por no condenar a mi enemigo y amarle es también no condenar mi sombra y amarla. No juzgar en el proceso del perdón nos lleva a una reconciliación con el lado oscuro y tenebroso de uno mismo. Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Moisés, una persona noble que quería ayudar a las personas, pero sus hermanos comenzaron a criticarle su vida personal, cuestionando con quién se casó. Las quejas de Miriam y Aarón eran el reflejo de un problema más profundo. Cuestionaban la actividad de Moisés como profeta. Estaban celosos. En lugar de estar contentos con el don y posición que tenían, Miriam y Aarón codiciaban lo que su hermano tenía. Dios confrontó a Miriam y a Aarón acerca de su resentimiento y a Miriam le dio la lepra. Moisés le rogó al Señor que la sane, salió en defensa de su hermana, le perdonó inmediatamente. Por eso Moisés es el amigo de Dios. ¿Qué te enseña esa injuria, esa ofensa, esa traición o esa infidelidad? ¿Cómo piensas utilizarla para crecer y realizarte en profundidad? Te pido que descubras los posibles efectos positivos que la ofensa haya producido en tu vida. Los efectos nocivos del fracaso solo perduran para los que deciden quedarse en el camino y compadecerse de sí mismo. ¿Qué has aprendido de la ofensa sufrida? ¿Qué nuevos conocimientos sobre ti mismo has adquirido? ¿Qué limitaciones o debilidades has descubierto en ti? ¿Te has vuelto más humano? ¿Qué nuevas razones para vivir has encontrado? ¿En qué medida has decidido modificar tus relaciones con los demás y especialmente con Dios? ¿Cómo vas a proseguir ahora el curso de tu vida? ¿Has aprendido algo más sobre ti mismo
y sobre tu manera de relacionarte de modo íntimo con los demás? ¿Qué comportamientos podrías aprender a modificar en lo sucesivo? ¿Qué cambios reales, constatables, estás dispuesto a hacer? Si has ofendido, hazte esta pregunta: ¿cómo he podido cometer esa ofensa? ¿Cuál ha sido mi motivación profunda? ¿Qué antecedentes familiares o culturales me han llevado a cometer un acto tan ofensivo? ¿Soy capaz de expresar mis sentimientos con frases en primera persona en lugar de acusar? ¿Soy consciente de mis expectativas y exigencias no realistas respecto a los demás? ¿Qué hago para no sentirme atraído por personas que tienen problemas de comportamiento? ¿Qué ayuda voy a buscar para conseguirlo? ¿He sido transformado por la experiencia de la ofensa y del perdón? ¿Ha aprendido mi ofensor algo de este desafortunado asunto? Si puedes responder afirmativamente a estas dos preguntas, podrás felicitarte por el feliz final de tu aventura.